Siguiente. ¿Se ha ido? Bien. Si bien no está en las diapositivas, al menos para avanzar, en cuanto a las facultades de los inspectores de trabajo, tienen varias. Los inspectores del trabajo pueden ingresar a cualquier establecimiento local o pueden estar en un lugar donde donde hay prestación laboral. No necesita el inspector de trabajo una orden judicial, ¿no? Porque ustedes saben que cuando uno quiere ingresar a un local, a un establecimiento, llámese domicilio, ¿no? Una residencia, necesita una orden, un mandato judicial. Pero como es un local donde hay relaciones de trabajo, es un centro de trabajo, el inspector con la sola orden de inspección, puede hacer la visita. Si no tiene la orden, ahora la pregunta sería, si no tiene la orden de inspección, ¿puede hacer una visita inspectiva? Sí. Sí detecta flagrancia. Si, por ejemplo, un inspector que se está trasladando, ¿no?, para hacer una visita a una empresa, y en el recorrido, en la unidad vehicular de la SUNAFIL, verifica que en una obra se estén realizando trabajos con condiciones muy deplorables o estando los trabajadores en riesgo grave e inminente, es decir, ejemplo, ¿no?, en una obra de construcción que estén trabajando en el cuarto piso y no estén con su equipo de protección personal, con su arnés, enganchado en una línea de vida, es decir, está trabajando al borde de una losa del cuarto nivel, no hay barandas, no hay nada que pueda evitar la caída, y está comprobando esto el inspector, él podría ingresar, identificarse, claro, con su credencial, porque si no tiene credencial no le van a dejar ingresar, su credencial de inspector de trabajo, ingresar y hasta podría paralizar las labores, sin tener la orden de inspección, porque está actuando de oficio, no iniciativa. La iniciativa es cuando cuando yo tengo mi orden y no tengo esta materia, yo amplío la materia, solicito que se amplíe la materia, pero en este caso está actuando de oficio, sin orden de inspección. Recaba toda la información que corresponde, dispone la medida inspectiva que corresponde y luego ya comunica, en este caso tenemos al cargo del subintendente de actuación para que éste emita la orden, ¿no? Pero ya el inspector intervino, actuó. El inspector puede tomar fotografías, el inspector puede tomar videos, puede hacer croquis, planos, es decir, le deja en libertad cualquier tipo de actuación, investigación, y no solamente está pues ceñido o limitado a lo que está establecido solamente en la ley, ¿no? Tiene esa facultad. En cuanto a las infracciones, esto ya lo mencioné, y cuando se detecta el incumplimiento de una norma de seguridad, hay un numeral. Dentro del reglamento de inspección del trabajo hay el numeral 28.10, en la que se establece de que si se detecta el incumplimiento de una norma de seguridad y salud en el trabajo que ha dado lugar a un accidente de trabajo, ya puede ser mortal o incapacitante, la infracción se tipifica como infracción muy grave. Cada incumplimiento que ha ocasionado el daño se tipifica como infracción muy grave. Si ha incumplido y es causa del accidente, formación e información, reglamento, condiciones de seguridad, por ejemplo, que no está pues la maquinaria, la herramienta, con las medidas de protección, por ejemplo, si se electrocuta y la herramienta no estaba con el material aislante o el trabajador no estaba premunido de su equipo de protección personal o no le habían dotado de equipo de protección personal, también sería causa del accidente. Por cada uno de esos incumplimientos se está tipificado como infracción muy grave. Y cuando el incumplimiento el trabajador fallece, el accidente es mortal, para efectos de la aplicación de la multa, adicional a esto de que es una infracción muy grave, el número de trabajadores afectados se considera a todos los trabajadores de la empresa. Si la empresa tiene 1.000, 2.000 trabajadores, se considera a todo ese personal como trabajadores afectados. Si bien
el que ha fallecido es uno o dos trabajadores, pero para efecto de la imposición de la multa se considera a todos, ¿no? Si bien antes la multa era, se podría decir, muy drástica, después ya la tabla de multa fue reducida, ¿no? El año pasado, y por tanto ya el monto es mucho menor, ¿no? En cuanto a las multas, se llegaron a establecer hasta un tope de 300 unidades impositivas tributarias, ¿no? Pero ya con la modificación en cuanto a la escala de multas, una tabla de multas, esto se ha reducido, ¿no? Siguiente. Bien, como lo mencioné, el inspector tiene que solicitar la participación. El dirigente sindical, el representante de la parte trabajadora que integra el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen ese derecho de solicitar a la autoridad inspectiva la participación. Eso está establecido en la ley y el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Siguiente. Esto es lo que le indiqué, el ejemplo en caso de una obra de construcción. Cuando se da esto de la medida inspectiva de paralización, se tiene que considerar riesgo grave e inminente. O sea, son dos componentes. ¿Qué significa riesgo grave? Que si ocurriera, porque todavía no ha ocurrido el daño, porque si ocurre el daño sería un accidente. Estamos en situación de riesgo grave, que el trabajador realice sus labores en una situación muy riesgosa. Entonces, como es muy riesgosa, el riesgo es grave. Cuando nosotros hacemos una evaluación de riesgo, nosotros evaluamos el riesgo en cuanto a la probabilidad y la consecuencia, ¿no? Probabilidad y daño. Probabilidad, que es, hay alta probabilidad, mediana o baja probabilidad. Eso lo manejamos, ¿no? Entonces, cuando riesgo grave inminente, tiene que haber una alta probabilidad de que ocurra un accidente, que pueda ocurrir un accidente. Y la consecuencia tiene que ser mortal o que los daños sean muy severos. Por ejemplo, una fractura, una quemadura, pérdida de la audición. Si bien no es mortal, pero el trabajador puede sufrir un daño y muchas veces de carácter irreversible. Pérdida de la vista. Si está trabajando y está con proyección de partículas, el inspector tiene que paralizar las labores hasta que se tomen las medidas correspondientes. Entonces son dos elementos, riesgo grave inminente, gravedad, la consecuencia que sea mortal o incapacitante, grave, y en cuanto al riesgo, en cuanto a la alta probabilidad que pueda ocurrir. Esto a veces puede ser muy relativo, porque eso también ya depende de lo que el inspector, de acuerdo a su experiencia, a sus conocimientos, establezca una medida de paralización. Si bien un inspector puede actuar de una manera en un caso, otro inspector que se le presenta un caso que de repente no es idéntico, todos los casos no son idénticos, pero son similares, no adopte la medida de paralización. Y eso no significa de que el inspector esté incumpliendo sus funciones, sino que a criterio del inspector considera de que no amerita una paralización. Es más, si el incumplimiento o ese peligro que se verifique puede ser corregido de inmediato, no sería necesario la medida de paralización, porque puede ser corregido de inmediato. Ese trabajador que estaba utilizando un esmeril y había proyección de partículas y no estaba utilizando o no le habían dado su protector visual, una vez que se le otorgue, ahí no ameritaría la paralización en cuanto a las labores en ese puesto de trabajo. Pero siempre y cuando, claro, se daría la advertencia de que esto tiene que ser cumplido, porque si se va nuevamente a una visita a esa misma empresa, queda una advertencia, y si se detecta lo mismo, ahí tendría que aplicarse ya una sanción. No habría ni siquiera medida de requerimiento, se emitiría un acta de infracción porque ya hay un antecedente. Siguiente. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, hace mención de que en el caso, por ejemplo, de los centros mineros, hidrocarburos, a veces las instalaciones son inmensas. Entonces, esto de que sea un
un recorrido exhaustivo, un recorrido por todos los ambientes, se podría decir, imagínense pues en un centro minero que hay socavones, eso a veces no se puede llegar a dar, ¿no? Pero cuando se menciona esto, más que todo apunta a aquellas empresas cuyas instalaciones no son muy grandes. Ahora, como en una orden pueden haber varios inspectores, pueden actuar en equipo, 3, 4 inspectores, se pueden distribuir y recorrer cada uno una sección, una parte de las instalaciones, ¿no? Pero hay situaciones en las que son tan inmensas, lo que se necesitaría sería en todo caso la colaboración del sindicato o la colaboración de los representantes de la parte trabajadora cuando presentan la denuncia, indicar expresamente en la denuncia, en su escrito, qué área, qué sector es la que se incumple las normas de seguridad. Porque a veces los trabajadores en el escrito ponen incumplimiento de las normas en las condiciones, pero no se sabe en qué área, salvo que sea en todas las áreas, ¿no? Que ya sería ya un caos, ¿no? Pero se tiene que especificar qué sector, qué área, para que el inspector pueda cumplir adecuadamente sus funciones. Siguiente. Lo que indiqué puede ser cualquier tipo de prueba, análisis, sobre todo si se contaría, a la fecha todavía no tenemos el apoyo de peritos, si se contaría con apoyo de peritos, se puede con ese personal técnico tomarse muestras, ¿no? Por ejemplo, de contaminantes químicos y hacer los análisis correspondientes, ¿no? Pero todo esto está considerado dentro de las facultades del inspector del trabajo y que puede recabar cuando se hace una inspección en seguridad y salud en trabajo. Siguiente. Claro, lo que indiqué anteriormente, ¿no? Ser exhaustivo, pero a veces esto no es posible. Siguiente. Exhaustivo sí en cuanto a la materia que se señala en la denuncia. Porque si el sindicato o el trabajador denuncia de que no se le está proporcionando equipo de protección personal, no va a ser pues con solamente, pásenme los documentos, la constancia de entrega, y no verificamos si ese equipo de protección personal es el adecuado. Si por ejemplo es un protector auditivo que puede atenuar y proteger al trabajador en cuanto al nivel de ruido que está expuesto, porque cada protector auditivo tiene un rango de protección hasta determinado número de decibeles, y si les está dando un protector auditivo que no reúne los requisitos para que pueda ser adecuadamente el trabajador protegido ante esta emisión de ruido, entonces no estaría cumpliendo, ¿no? Entonces, en este aspecto sí tiene que ser exhaustivo el inspector del trabajo. Y lo que escuché también antes de que concluya la exposición del que me antecedió, cuando mencionan también la formación e información, en la ley y el reglamento de seguridad y salud del trabajo está establecido claramente que los trabajadores tienen derecho a opinar sobre los que van a estar a cargo de las exposiciones, los que van a ser a cargo de la capacitación, que está en todo su derecho de cuestionar. Eso está en la ley y el reglamento de seguridad y salud del trabajo. Y a veces eso lo desconocen. ¿Y qué pasa si el inspector no ha hecho una adecuada? Porque puede ser no por que el inspector haya actuado de una manera imprudente o malintencionada, sino a veces no ha tomado en cuenta, por eso es importante el apoyo de los representantes de los sindicatos y del comité, no ha tomado en cuenta esa información, y como todo inspector de trabajo, cuando uno termina, cuando una orden de inspección concluye con informe, no se dice taxativamente de que se verificó que la empresa cumplió con las normas de seguridad. Siempre, en la mayoría de los casos, se concluye de las actuaciones inspectivas realizadas no se llegó a detectar incumplimientos, porque los inspectores pues no van a decir que puedan cometer errores. Entonces se deja como una rendija, como algo abierto, de que se pueda generar una nueva orden de inspección. Es lo que ocurre también cuando se hace una investigación de accidente de trabajo. No contamos a veces con todas las evidencias, más aún cuando los trabajadores presentan la denuncia cuando pasan 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Hasta 4 años. Ahora hay que tener cuidado de que si ya pasan los 4 años, ya nosotros no podemos intervenir por el tema de la prescripción. Nuestra función inspectiva prescribe a los 4 años. Entonces, si ha pasado más de 4 años o está a punto ya de llegar a los 4 años, con el tiempo que demore los trámites, prácticamente ya el inspector no se podría pronunciar sobre eso, porque transcurrido 4 años ya la facultad de inspección prescribe. O sea,
No es que el trabajador se quede sin derecho de repente de esto de ir a otra vía, a la vía judicial, pero en cuanto a la vía administrativa, a través de la SUNAFIL, no podría hacerse la fiscalización, la verificación